Una de las tantas preguntas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia tiene que ver con el dolor. Tratar de identificar cuál es el dolor más intenso que el hombre puede soportar. Entre estos dolores existen, por ejemplo, el dolor causado por el cáncer a los huesos, las cefaleas intensas, entre otros. Sin embargo, aunque existen dolores fuertes e intensos que hacen llorar y sufrir a la humanidad, existe un dolor que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la pena, ese dolor que es causado por la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Ese dolor que desgarra el corazón, ese dolor que puede llevarnos a la depresión y a perder de vista el futuro prometedor. ¿Por qué? Porque el ser humano sencillamente no fue creado, jamás fue creado para morir. Nosotros, tú y yo, querido amigo, tú y yo fuimos creados para vivir por siempre con Cristo. Y no una vida cualquiera, sino una vida de felicidad y de plenitud. Pero a causa del pecado, esto fue destruido. A causa del pecado, nosotros que fuimos creados para vivir eternamente, experimentamos la muerte. Y con la muerte, las lágrimas, el sufrimiento, la pena, el dolor. Es por eso que cuando alguien ha perdido un ser amado, no es suficiente las palabras muchas veces. Podemos tener las mejores intenciones, consolarles, abrazarles, y sin embargo esa persona muy probablemente ni siquiera podrá entender tanto amor y tanto cariño a causa del dolor. En algún tiempo estuve predicando en la ciudad del Cusco, cuando una persona se me acercó a decirme: pastor, ¿por qué? Yo oré mucho. He orado mucho, pastor Heisen, para que Dios también haga un milagro en la vida de mi esposo. Un milagro porque él también sufrió del COVID, estuvo internado, estuvo en UCI varias semanas. Oré mucho, pero Dios no me escuchó. Dios no hizo caso a mi clamor y muchas veces pedí que Dios haga un milagro, pero Dios no respondió. Porque mi esposo finalmente murió. ¿Cómo explicar el tema de la muerte a una persona que ha sufrido en carne propia este tema y las consecuencias que ello conlleva, la muerte conlleva? Porque nosotros sencillamente, apreciados amigos, nunca fuimos creados para morir. Es por eso que la muerte no es fácil de asimilar ni de entender. La muerte es como un intruso. Dios había creado todo perfecto, pero fue el enemigo que se inmiscuyó en este tema. Fue el enemigo quien entró como ladrón para hacer daño, para lastimar. Es por eso que cuando una persona, cuando pierde un ser querido, sufre, llora, y cuando escucha promesas, inclusive muchas veces no puede entender ni asimilar, porque nosotros jamás fuimos creados para experimentar el dolor, ni el sufrimiento ocasionado por la muerte. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. De manera extraordinaria, la Biblia nos presenta la solución al problema. La solución al problema del pecado. La solución a la muerte, la solución a la tristeza, al dolor, al llanto, a las lágrimas. Y esta es una lección extraordinaria en todos los tiempos, apreciados amigos. Ustedes pueden tener la plena seguridad de que Dios jamás se puede quedar de brazos cruzados cuando ve a sus hijos llorar. Dios nunca se puede quedar de brazos cruzados cuando ve a sus hijos sufrir. A esa madre que está experimentando el dolor por la pérdida de un hijo. O a esa familia que ha visto cómo su economía se fue decayendo a causa de esta pandemia, a causa de la crisis política, financiera, etc.
Dios no se puede quedar de brazos cruzados porque Dios es un Dios activo, un Dios real. Y así como vemos en la palabra de Dios cuando el ser humano por su desobediencia, por sus actos, por su rebeldía, quizás hasta por su curiosidad o por su deseo de conocer algo que era prohibido, cuando el hombre hubo desobedecido a Dios y estaba allí desnudo, triste, llorando, sufriendo, con miedo a morir, con temor, se aparece Dios a darle la solución. Y esa solución fue tan extraordinaria, tan grande, que nos dice la Biblia que alguien tuvo que morir. Ese alguien en el huerto del Edén fue un animal, o fueron animales, fueron corderos inocentes que no tenían nada que ver con lo que había hecho Adán y Eva, pero que finalmente tuvieron que ser sacrificados para que con sus pieles Adán y Eva tuvieran vestido. Por eso, querido amigo, tú puedes tener la seguridad plena. No debes desconfiar en esto, en que Dios es un Dios activo y real. ¿Qué estás atravesando en este momento? ¿Estás tú experimentando un dolor terrible por la pérdida de un ser querido? Tú no puedes dormir, los recuerdos te embargan, las noches son eternas porque vienen los recuerdos lindos, hermosos, maravillosos que pasaste junto a tu esposo, junto a tus hijos, junto a tus padres. Y te preguntas, y aunque te han leído versículos y versículos de la Biblia, y aunque muchas veces has escuchado sermones y música de esperanza, y tu consciente, tu razón te dice que sí, tuvo que ser así, pero tu corazón te dice que es difícil superar. El otro día conocí a una persona que me decía: pastor, no puedo dormir porque me acuerdo de lo que pude haber hecho y no lo hice. Nunca me despedí de mi padre. Nunca me despedí de mi padre para decirle que lo amaba mucho y que inclusive estaba orgullosa de que él haya sido mi padre. La muerte me arrebató los años para que mi padre conozca a mis hijos, a sus nietos. Y sabes una cosa, apreciado amigo, apreciada amiga, hay esperanza para el dolor. Solo en aquel que da solución al problema de la muerte y del pecado. Y eso tiene que ver con Cristo Jesús, porque estos animales inocentes representaban a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Por esa razón, apreciados amigos, la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera lección que podemos entender a la luz de la Biblia en esta ocasión tiene que ver con que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús fue crucificado y murió por cada uno de nosotros, hizo que la cruz simbolice también el perdón de nuestros pecados, los pecados del mundo. Nadie en este mundo podría decir que no tiene pecado. Jesús dijo: todos somos pecadores. Pablo diría que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Hay pecados que el ser humano comete y que muchas veces cree que no son pecados. Pero la Biblia dice que Jesús vino a morir y la cruz simboliza el perdón de nuestros pecados. ¿Qué te parece? Estoy hablando para una persona que por muchos años está sufriendo y está
en depresión, no puede estar tranquilo, no puede dormir o inclusive toma pastillas o sedantes para poder conciliar el sueño a causa de un error que cometió. Abandonaste a tu hija o a tu hijo cuando eras joven. Quizás practicaste el aborto o por causa de tus decisiones destruiste un hogar hermoso y feliz y no te puedes perdonar. A pesar inclusive de que lees tu Biblia o estás asistiendo a este programa, sientes en tu corazón que Dios no te puede perdonar. Amigo, Dios vino a morir a través de Jesús por todos los pecados. Y amigo querido, no hay pecado grande ni pecado pequeño, todos los pecados son pecados. Y no importa lo que nosotros hayamos hecho. Yo sé que tú has escuchado esta declaración antes. Esta es una declaración que la utilizan los predicadores, pero no porque sea usada, no deja de ser cierta. Es una declaración bíblica. No existe pecado, no existe nada de lo que tú hayas hecho que no tenga perdón de Dios. Todos los pecados, todo lo que tú hayas hecho en tu vida antigua, en tu vida pasada, es posible que hoy mismo hayas cometido ese horror o ayer. No importa cuándo ni cómo, lo que importa es que debes saber que hay perdón para ti. En la cruz del Calvario, Jesús, el amor de Dios, nos demuestra que hay perdón para todos los pecados. Solo en Cristo Jesús. La segunda lección que quiero destacar en esta ocasión contigo, apreciado amigo, tiene que ver con que la cruz también no solo es símbolo de perdón de nuestros pecados, sino también es símbolo de liberación, de rescate. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 14. Acompáñame ido en tu Biblia, 19, 14 del mismo libro de Juan. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. La Pascua, queridos amigos, era una fiesta practicada por los judíos y Jesús, como buen judío, también la practicó cuando estuvo entre nosotros. Y era una fiesta donde la gente, todo el pueblo se preparaba. Y se preparaba porque esto los remontaba a la historia, a la fecha cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Esta liberación por mano fuerte de Dios, por la mano poderosa de Dios, demostrando así que Él era el Dios de dioses y Señor de señores, levantándose por sobre los dioses egipcios y sobre el faraón. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida, esa liberación, ese éxodo que ocurrió en Egipto, al salir de Egipto, nos lleva a entender que la cruz de Cristo también simboliza entonces no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la liberación. Por eso, apreciado amigo, en este segundo punto es importante entender que la cruz de Cristo nos libera, nos liberta. Nos liberta de nuestros vicios, nos liberta de nuestro carácter, nos liberta de lo que está encadenándonos y no nos deja ser felices. Hace un tiempo conocí a una persona que decía: pastor, por más que leo mi Biblia no la entiendo, por más que me propongo empezar una nueva vida con Jesús, ir a su iglesia, ser diferente, no puedo. El vicio me consume y me encadena. Prometo y prometo y nunca cumplo. Me decía: escucho los sermones y soy conmovido, hasta derramo lágrimas, me arrodillo, sufro y me duele, pero después de 1, 2 días, 3 días, vuelvo a recaer, vuelvo a cometer lo que prometí no haría.
Pero por eso, la segunda lección, querido amigo, tiene que ver con que la cruz simboliza la liberación. Jesús en la muerte, Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, su muerte simboliza que no solamente somos perdonados de nuestros pecados, no solamente podemos tener paz, sino también libertad. Dice, la verdad os hará libres, dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y esa verdad es Jesús. Solo Cristo Jesús puede liberarte, puede darte libertad. Es cierto, por muchos años nosotros escuchamos, inclusive el himno nacional del Perú dice, somos libres, seámoslo siempre, pero amigos, ¿somos realmente libres? Podemos inclusive recitar y podemos declamar la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, donde dice que todos somos libres, pero ¿somos libres realmente? Tú sabes que no, porque muchas veces no puedes abandonar eso que te atormenta. Quieres hacer lo bueno, pero no puedes. ¿Por qué? Porque estás atado. Somos, como dijera Pablo a los romanos, el bien que quiero hacer no hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Solo Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, también murió para que nosotros fuéramos libres. Tú puedes hoy ser libre y esa libertad verdadera en Cristo Jesús. Y finalmente, apreciados amigos, la cruz de Cristo también es símbolo de vida eterna o vida plena. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 14, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Impresionante. Apreciados amigos, estoy hablando para alguien que sencillamente piensa que con la muerte ya todo acabó. Inclusive he escuchado a personas que dicen, pastor, si yo pierdo, si se muere mi hijo o mi padre, yo me muero también con él. He visto personas que cuando están haciendo descender allí en la tumba o ahí en el cementerio, cuando el cajón fúnebre está descendiendo para ser enterrado, el ataúd cuando está descendiendo allí en el hoyo de la tierra he visto gente que llora desconsoladamente, sufre, hasta quiere tirarse dice, entiérrame también a mí. Es un dolor indescriptible y es entendible porque nosotros no fuimos creados para sufrir ni para llorar por pérdida de un ser querido. La muerte no puede ser entendida fácilmente porque la muerte sencillamente es un intruso en el plan perfecto de Dios. Pero la muerte y todo lo que conlleva la muerte y todo lo que significa sus consecuencias tiene salida en Cristo Jesús. La cruz de Cristo es símbolo no solamente de perdón de pecado, no solamente símbolo de liberación, sino también es símbolo de vida eterna, de esperanza y paz. Esa muerte de Cristo Jesús nos da perdón de pecados, libertad y vida eterna si nosotros nos ponemos en sus brazos de amor y lo aceptamos por fe. La muerte tiene solución en Cristo Jesús.
Fue simplemente porque tomamos decisiones incorrectas. Fue porque caminamos por lugares que no debíamos caminar. Fue porque hicimos cosas o decidimos cosas que hoy hacen doler nuestro corazón. Y sin embargo, como decía el cántico, como decía esta alabanza, no soy merecedor. Señor, yo no merezco nada. Fue por mis decisiones, fue por mi rebeldía, por mi ignorancia, quizás por mi juventud, que hoy estoy sufriendo. Hoy estoy mal. Y quizás, como sucedió en Tacna, haya sido tú el responsable de una muerte, un aborto, un accidente, no lo sé, y no te dejas en paz. Cualquiera sea la situación, aunque no merezcamos, fue por amor que Cristo Jesús se entregó a nosotros, y hoy podemos tener perdón, podemos tener liberación y vida eterna. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes tener la seguridad plena del perdón de Dios. Puedes tener la seguridad plena de ser libre, vivir en libertad y de vivir la vida eterna con Cristo Jesús. Solo tienes que entregarte a Él. ¿Quién eres tú? Estoy hablándote allí en un hotel, estás viendo este programa por el celular, por la televisión, en familia, solo, en un cuarto. Este video te llegó, o esta transmisión te llegó así, aparentemente de casualidad. No. Dios quería que entiendas eso, que entiendas que necesitas ser perdonado para ser feliz. Tú necesitas ser libre, libre por Cristo Jesús, y también vivir esa vida que solo Cristo puede darte. Amén. ¿Por qué no ir a Jesús? Por eso en esta hora quiero hacer una oración. ¿Te gustaría que ore por ti? Escribe allí abajo en los comentarios: quiero que ore por mi pastor. Quiero que ore por mí. Vamos a orar. Aquí el equipo va a orar. Pero no solo eso, sino también coloca allí si tú quisieras entregarle a Jesús tu vida. Amén. Coloca allí: yo decido aceptar el amor de Dios. Decido aceptar el amor de Dios. Coloca allí: decido aceptar el amor de Dios. Y si tú estás viendo este video en un DVD, allí en el celular, o en la televisión, o por el Facebook, YouTube, tú puedes contactarte con nosotros y buscar una iglesia adventista del séptimo día para poder experimentar también el gozo de la salvación. Me gustaría orar por ti. Amén. Que Dios te bendiga. Felicitaciones. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda que no todo está perdido. Gracias porque tú puedes darnos perdón, liberación y vida eterna a través de tu muerte, de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay solución para todo, aún para la muerte. Aunque nos han enseñado que la muerte no tiene solución, pero sí, hay solución incluso para la muerte, según tu palabra. Solo en Cristo Jesús. Gracias por esta verdad. Gracias por las decisiones de tus hijos allí a través de la pantalla, Señor. Gracias porque tú nos amas y porque fue por amor que diste tu vida en favor de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.